Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Peralillo, Palmilla, Marchihue, Litueche y por supuesto Santa Cruz, San Fernando, y usted que está en algún punto de los 5 continentes. A cada uno Dios les bendice y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. No, quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No, Para mí es un privilegio presentar a nuestra hermana Carolina Paredes Flores, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, Pastor, por esta invitación. Cuéntele a nuestro público televidente, porque sabe que no trabaja ni con sobrinos ni con nietos, solamente con hijos. Bueno, Pastor, le comento, desde que tengo memoria, aproximadamente desde los 3 años que asistíamos a una iglesia en la comuna de Renca los días lunes, miércoles y viernes. Y siempre tengo el recuerdo latente de estar cantando y gozándome en el Señor desde muy pequeña. Bueno, también después los domingos asistíamos a la iglesia de Barea, que también pertenece a la Corporación Vitacura. Ahí participaba desde la escuela dominical, luego el punto de predicación. En Barea. En Barea, claro, y luego íbamos al culto de la noche. Dentro de esta iglesia también tuve una participación en un grupo de niños
que se llamaba Los Niños de Luz. Con ellos compartíamos, hacíamos cantatas infantiles, la pasábamos muy bien. Asistíamos desde chiquitito a campamentos en Ritoque, en Chiloé, luego fuimos a Valdivia, y uno de los últimos viajes que hicimos en esa iglesia cuando participaba era cuando viajamos a Paraguay. Ahí fuimos de misiones a Paraguay, estuvimos apoyando a unos pastores, el pastor y la pastora Sonia Cardoso. Ellos estuvieron ahí apoyándonos y lo pasamos muy bien. Entonces, desde pequeña he estado ligada a la iglesia. El Señor siempre ha estado conmigo. Bueno, pero a pesar de todas esas circunstancias, uno siempre pasa por periodos y etapas. No fue todo fácil. Desde pequeña sufrí bullying en el colegio. No fue tan grave, gracias al Señor. Mis padres actuaron de inmediato, me pusieron en tratamiento psicológico, médico, y pude salir adelante. Y pude pasar esta etapa tan dolorosa y aceptarme como tal como el Señor me había hecho. Eso es muy importante para mí. Sin embargo, nuevamente ya alrededor de los 9 años pasamos una etapa muy dolorosa como familia. Sufrí de abusos, luego esto no lo pude hablar hasta los 14 años recién con mis padres. Y ahí empezábamos otra etapa nuevamente a trabajar como familia, a poder sanarnos, pero llegó el tiempo doloroso también de vivir la separación de mis padres en ese momento. Entonces, a pesar de estar en los caminos del Señor, también he sufrido altos y también he tenido muchos bajos, como se puede haber dado cuenta. Así que llegó un momento después de haber tenido tanto dolor en mi vida, me puse una coraza para no sufrir más, y creo que en ese tiempo me mantuve alejada del Señor. Igual asistía a la iglesia, pero no con la convicción que lo hacía desde pequeña. Bueno, y durante todo ese periodo conocí a mi esposo en la adolescencia, el que es mi esposo actualmente, y él me ayudó a sentirme amada, protegida. Así que finalmente a los 17 años aproximadamente aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal. Y desde ahí hemos caminado juntos. Él empezó a asistir a la iglesia, así que también conocí al Señor, gracias a Dios que Él también hizo un cambio en su vida. Y bueno, así hemos disfrutado nuestra familia. También después nos casamos a los 22 años, con mucho temor, jovencitos, empezamos a construir nuestra familia y luego tuvimos a nuestro hijo. Ahí pensando que íbamos a disfrutar de nuestro hijo sano. Él nació sin ninguna enfermedad, pero a los 3 años le declararon diabetes tipo 1. Entonces estuvo hospitalizado aproximadamente como un mes. Entonces, nuevamente volver a vivir un proceso doloroso en nuestra vida. Tuvimos que ahí aprender a vivir con su enfermedad y claro que nos sentimos muy amados por parte del Señor, porque oraban por nosotros desde Estados Unidos. Nuestros hermanos en la fe también nos fueron a visitar mientras mi hijo estuvo hospitalizado, y pudimos ver al Señor durante todo este proceso de diagnóstico de enfermedad, hasta que por fin fue dado de alta y ya empezamos a retomar nuestras vidas nuevamente.
yendo al colegio, mi hijo, mi esposo trabajando, yo también. Claro que tampoco ha sido tan fácil porque vivíamos de allegados. Y luego finalmente teníamos unos amigos que conocimos desde mi trabajo. Bueno, estábamos haciendo muy buenas migas, pero estas personas nos estafaron. Así que volvimos a sufrir otro percance más en nuestra vida. Y bueno, de ahí de a poco nos tuvimos que levantar, salir adelante, con muchas deudas. Sentíamos que como que el Señor estaba en silencio durante todo ese proceso. Pero sin embargo, a pesar de todas las situaciones vividas hasta ese momento, vimos una pequeña luz en medio de toda la oscuridad. No fue fácil porque estuvimos endeudados mucho tiempo, estuvimos viviendo al límite. Recuerdo que Dios también puso gente en el camino que nos bendijo. Una vecina que tuvo un almacén y nos fiaba, y así pudimos ir subsistiendo de a poco y salir adelante. Así que luego de todo ese proceso, ya cuando se solucionó este problema, ya empezamos a ver un poco más la luz, a pesar de todas las situaciones que hemos vivido a lo largo de la vida, he visto al Señor en mi vida y en la vida de mi familia. En el 2022 tomamos la decisión, vivíamos en Santiago y tomamos la decisión de cambiarnos a Linares. Así que participamos de la iglesia Fuente de Gracia y Vida, en la iglesia Maipú, con el pastor Polo y la pastora Remy. Así que ellos también han confiado en nosotros, y desde el 2018 aproximadamente que nosotros somos parte del concilio de la iglesia con mi esposo. Hemos nombrado ancianos de la iglesia para poder servir a nuestra comunidad. Y también hemos apoyado a nuestros pastores a través de la escuela dominical, sirviendo a los niños, ayudando también en las finanzas. Hermana Carolina, como le decía al comienzo, fuera de cámara, Dios no trabaja ni con sobrinos ni con nietos, sino que con hijos solamente. Uh-huh. ¿A qué edad usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador personal? A los 17 años. A los 17 años. Así que ahí estuvimos aceptando a nuestro Señor, y Él estuvo siempre en nuestra vida, y hasta el momento lo hemos ido conociendo, porque uno nunca termina de conocer al Señor, que es tan maravilloso. Sí, así es, hermana Carolina. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno hermano hallarás en Jesús, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él,
enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial. Hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, vuelve ya a tu benigno Señor, y en sus brazos llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos, para que nadie se gloríe. Es decir, ninguno diga, yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda, estoy en las reuniones presenciales o estoy en las reuniones virtuales, colaboro con la congregación, etcétera, etcétera. Podrá tener muchas buenas obras, pero las obras no le salvan. Las obras es fruto del amor que usted tiene para con su prójimo. Y usted me dirá, pastor, ¿cuál es mi prójimo? Todavía no sé cuál es mi prójimo. Su prójimo viene de la palabra próximo, es decir, el que está más cerca de usted. Puede ser su familia, pueden ser sus vecinos, pueden ser sus compañeros de trabajo, pueden ser sus compañeros de la universidad, del colegio, etcétera, etcétera. Eso es lo que la palabra nos dice,
Y dice que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se refiere a Satanás y sus ángeles que están entre la tierra y el cielo. En este espacio cósmico es donde están estas potestades y Satanás es unipersonal, puede estar en un lugar a la vez solamente, no es omnipresente como lo es Dios. Dios está aquí conmigo y está también con usted ahí donde se encuentre, en la intimidad de su hogar o en otro lugar, no sé dónde está, pero Dios está ahí con usted como está conmigo aquí ahora. Y Él es el que nos ministra y nos da las directrices de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Dice, porque Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos ha hecho salvos por gracia. Rico en misericordia. Esa es una palabra latina compuesta de dos raíces. Una es miseri, que quiere decir miseria, y cordia, corazón. O sea, el corazón de Dios en medio de la miseria humana. Una idea gráfica para que usted pueda entender mejor esta expresión. Es como si Dios hubiese metido su mano santa, pura, divina, sin pecado, sin prejuicios, al tacho de la basura, revolvió la basura y le sacó a usted de ese lugar. Pablo le escribe en otra carta a los corintios, porque los corintios tenían un puerto magnífico, estupendo, era uno de los 5 puertos importantes que tenía el Imperio Romano y estaba a 60 kilómetros al sureste de Atenas. Y ahí se encontraba el puerto de Corinto. Ahora no queda eso, solamente quedan ruinas y hay poblaciones nuevas en Corinto. Pero cuando escribe esta carta el apóstol Pablo a los corintios, era para decirles que ellos tenían que tomar una decisión también. Ustedes saben que en un puerto la vida nocturna, la vida sexual, la vida chipe libre, hace nata en cada puerto, ¿cierto? En Chile se dice que en cada puerto un amor, pero Dios lo ve y lo sabe todo. Y entonces Pablo le escribe a los corintios en el capítulo 4, verso 1. Téngannos los hombres, dice, téngannos los hombres como administradores y siervos de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios. Ese servidor ahí significa en la palabra griega que viene del griego, porque acuérdense que toda la palabra está traducida porque se fue escrita en griego, que era la cuna de la sabiduría, y el apóstol Pablo se había ido ahí al Areópago a discutir con los epicúreos y con los hombres de ciencia en el Areópago, y él dijo, veo que ustedes son muy religiosos, porque tenían ahí a varios dioses, eran idólatras. Y entonces Pablo les dice, veo que también ustedes tienen ahí a uno que es al Dios no conocido. De ese Dios les voy a hablar, dijo. Y entonces arremete con todo en el Areópago y comienza a predicar a Jesucristo como Señor y Salvador personal.
lo que estoy haciendo yo ahora frente a ustedes para predicarles a Cristo como Señor y Salvador personal. Entonces, que es rico en misericordia, y ese siervo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1, siervos en el original quiere decir esclavo. Y por lo tanto, lo que estaba diciendo Pablo era que cada uno fuera un esclavo de Cristo, porque si Él nos sacó de la esclavitud del diablo, ahora teníamos que ser esclavos de Él, pero en libertad, para hacer lo que queremos. Y el esclavo no puede discutir con su amo, ni puede decirle por qué esto, por qué lo otro, por qué allá, por qué acullá. No, el siervo solamente está para obedecer a su amo. ¿Y de dónde lo sacó esto el apóstol Pablo? Recuerden que en esa época no había los barcos con motor fuera de borda, no estaban los grandes transatlánticos, no estaban los barcos a motor con comodidades, eran galeras hechas de madera y por lo tanto eran movidas a remo. Pero ¿quiénes movían los remos? Eran esclavos que eran engrillados ahí con sus pies al lugar de trabajo, y su única función que tenían era remar, remar, remar. Y cuando el capitán les imprimía un ritmo rápido, no tenían opción ellos de preguntarle: vamos capeando un temporal, tenemos que llegar antes para una guerra, o cuando le imprimía un ritmo suave, tranquilo, quiere decir que vamos ahora llegando a puerto, vamos en aguas tranquilas. No tenían ellos posibilidad, solamente tenían que obedecer. Y por supuesto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer frente al Señor: obedecer. Y entonces dice aquí la palabra que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por su gran amor con que nos amó. Aquí tenemos que recordar lo que muchos reconocen como caballito de Troya, el mensaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí está usted y estoy yo, porque esta es creación de Dios. Estamos siendo parte de la Vía Láctea, una de las vías de la creación de Dios, porque hay más vías, las nubes magallánicas, y están las otras galaxias que están tan pobladas como la nuestra, sin ser humano, por supuesto, pero sí con estrellas, con sistemas solares, con vida de otra manera, porque Dios es Dios de vida. Y entonces dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor está haciendo frente a usted esta mañana, predicándole el amor de Dios a su vida, y que usted sea sensible y pueda discernir el Espíritu de Dios en su vida y arrepentirse de todos sus pecados y volverse a Dios como su sustituto, como su Señor, como su Salvador personal. Recuerde también que Jesús el apóstol Pablo,
en su carta a los Romanos capítulo 3, a la iglesia en Roma, le decía que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado, éramos esclavos del diablo, pero un día Cristo apareció en nuestra vida y nos salvó para estar con Él por la eternidad. Así que, amigo y amiga, especialmente usted ahí en la intimidad de su hogar, puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración, la decisión más importante de su vida. Padre, le doy gracias por esta mañana que usted ha hablado a mi vida. Reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Le ruego que los borre, nunca más se acuerde de ellos, y Padre Celestial me reciba como su hijo o su hija. Inscriba mi nombre en el libro de la vida, y yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Estoy de rodillas otra vez, pidiéndole al cielo lo que ya sé. Una voz resuena en mi interior, no me hables más, muévete por favor. Hay cosas que no se oran, hay pasos que se dan. Dios ya te dio la fuerza que esperas para actuar. Actúa, no preguntes si es su voluntad. Cuando al bien lo puedes ya abrazar. Levántate que el cielo va atrás, pero los milagros caminan cuando tú vas. Esperé por años la señal, y la señal era dejar de esperar. Fe no es solo creer, es cruzar el mar aunque tiemble la piel. Hay puertas que no se abren si no te animas a golpear. No siempre hay que orar, a veces solo hay que saltar. Actúa, no preguntes si es su voluntad. Cuando el bien lo puedes ya abrazar. Levántate que el cielo va atrás, pero los milagros caminan cuando tú vas. No confundas fe con quietud, ni espiritualidad con quietud. Dios ya habló, ya lo sabes, ahora te toca a vos obedecer. Actúa, no todo se ora en esta vida, a veces se ama, se perdona.